por los hechos. Sí. Es cierto que, a pesar de que primero lo atrapó un militante del Frente de Todos, hay una versión que dice que se escapó y que luego fue interceptado por un funcionario de la policía de la ciudad. No, la información que tengo, habiendo hablado también con el ministro D'Alessandro, es que la militancia lo atrapa, lo retiene y se lo entrega a la Policía Federal. No hubo participación. Sí, después de atrapado por la Policía Federal, algún policía de la ciudad se acerca, pero no hubo participación de la Policía de la ciudad en la detención, digamos. Y la otra pregunta que tengo que hacerle, Guado de Pedro dijo palabra más, palabra menos en esa reunión que tuvieron el sábado pasado con él mismo, con Mena, con Aníbal Fernández, con Marcelo D'Alessandro. Si hay algún problema con Cristina, vamos a incendiar la ciudad. No, no usó esas palabras, pues si las hubiera usado hubiera sido una amenaza que yo hubiera denunciado. Sí, en su tono y en su planteo está el que hacen público siempre, tanto él como Larroque, que tiene que ver con vamos a hacer todo para que no la toquen a Cristina, vamos a evitar esta persecución. Ellos tienen esta teoría de que todo es inventado, de que ellos son santos y buenos, ahora también son los dueños del amor. Y nosotros somos el odio, la persecución, la corrupción. Y se lo creen tanto que lo pueden decir en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero no hubo una amenaza de ese tipo. Sí fue una reunión poco agradable, eso sí, obviamente. ¿Me podés poner el audio o el tuit del senador Mayans, por favor? Yo particularmente, después les voy a pedir una opinión a la mesa también, yo considero que es gravísimo lo que dijo, pero es gravísimo para las instituciones. Escuchémoslo. Mañana empieza nuevamente ese juicio, que para mí hay que pararlo porque está viciado en nulidad, porque no respetó el debido proceso, porque no respeta la presunción de inocencia, porque agregaron pruebas que ellos dicen fuera de término. Tiene un montón de vicios que esto debería ser parado en forma inmediata porque en ese juicio también se gestó el germen de la violencia extrema y la verdad que ese juicio verdaderamente debería ser parado por la Corte. Queremos paz social, bueno, comencemos a parar el tema del juicio que es vergonzoso realmente y posponerlo, ver que existan garantías constitucionales. Producción, insisto, si atiende Mayans, quiero conversar con él, No, yo no voy a dejar pasar esto como si fuera una cosa como al pasar, como al decir, no lo voy a dejar pasar. Perdón, no sé qué opinión tiene. Dos. Para mí, sus dichos esconden dos problemas y dos amenazas graves. Uno es, evidentemente, el kirchnerismo sigue pensando que no tiene que haber justicia en la Argentina. Van a negar los hechos. A mí no me preocupa, para eso están los abogados defensores, pero la política se está metiendo en esto de no respetar a la justicia, de señalar a periodistas, a la oposición y digamos, a la justicia como sus enemigos. Y el segundo dato relevante, que no es menor para mí, pero cuando él habla de si quieren que la paz social vuelva o no esté amenazada, paren el juicio, quiere decir que ellos activan la violencia social. Lo que él está diciendo claramente es que él está convencido que ellos controlan el joystick o tienen el botón para prender o apagar la violencia social en función de ese juicio. Entonces hay dos implicancias graves. Uno es no permitir que la justicia exista como tal, uno de los pilares fundamentales de la democracia. Y segundo, entender que ellos pueden ir por romper la paz social. Una extorsión parece. El expresidente Mauricio Macri, su primo, acaba de escribir, creo que una carta. Mauricio Macri se quejó por la utilización partidaria del atentado a Cristina Kirchner, denunció que se alienta la persecución a la prensa y a la justicia. El expresidente publicó una carta en sus redes sociales donde habló de una cacería de enemigos simbólicos por parte del kirchnerismo. Sí, la verdad es que la carta que publicó Mauricio a mí me representa plenamente, creo que a todos nosotros, como espacio político y al PRO en particular, y va muy en línea en lo que yo también denuncié en mi tuit. Yo repudié, como repudiamos todos, el hecho. La justicia tendrá la responsabilidad de esclarecer cuáles son las razones de por qué
ese personaje aislado, no vinculado a ningún ámbito político, llega a hacer lo que hace. Pero más allá del repudio, yo no voy a dejar de marcar la utilización brutal que está haciendo el kirchnerismo. Utilización brutal, dice. Brutal, que arrancó con el discurso del presidente esa noche, siguió al día siguiente con la marcha, la absoluta locura de plantear un feriado para que la gente se pueda manifestar. O sea, por 60.000 personas que fueron a la plaza, paralizamos el país. No, lo del feriado fue una locura. Una locura. Fue muy... incluso gente kirchnerista decían, che, ¿es necesario un feriado? Trajo muchas reminiscencias de la cuarentena eterna y el de nuevo encerrado. O salimos... Está claro que el kirchnerismo y Alberto como presidente particularmente no son amantes de la libertad. Y el otro problema que vemos es un ataque sistemático, que Mauricio lo deja claro en la carta y yo lo planteo en el tuit también, a dos pilares fundamentales de la democracia. Porque votar es una de las herramientas fundamentales de la representación, pero además hay dos pilares centrales que son la justicia independiente, a la que todos nos tenemos que someter, y sobre todo los que tenemos una responsabilidad pública, y la libertad de prensa, que me parece que además Mauricio le da una vuelta de tuerca interesante. La libertad de prensa no solo requiere de la posibilidad de expresarte, que en este momento lo estamos haciendo, sino la ausencia de amenaza. Porque si hay amenaza permanente, aunque sea de manera velada, se puede estar coartando esa libertad. Algunos se la bancan, otros tal vez no. Lo que nunca debe ocurrir es que quien detenta el poder utilice ese poder para limitar esa libertad de prensa. Y el kirchnerismo lo hace permanentemente. Laura Di Marco, ya te saludé. Te pido una primera reflexión sobre todos estos acontecimientos que empezaron con el intento de magnicidio de Cristina y está generando repercusiones políticas fuertes, ¿no? Bueno, la primera reflexión es que indudablemente el kirchnerismo y el gobierno tienen la lógica del escorpión, ¿no? Porque en una primera instancia, tanto periodistas, nosotros acá en La Nación Más lo tratamos de un modo muy respetuoso, estábamos juntos ese día, el día del intento de magnicidio, y con el correr de las horas, lo que hizo el gobierno fue no solamente aprovecharse de ese intento de magnicidio, sino aprovecharse para demonizar a la oposición, a los medios, es decir, a todo el que no piensa como ellos piensan. Y también yo aprovecharía para decir, digo la lógica del escorpión y también un poco la lógica del hombre golpeador, ¿no? Yo te lo pondría en esta analogía. Es como el hombre golpeador, el gobierno y el kirchnerismo, que le pega a una mujer todo el tiempo y cuando ese hombre tiene un accidente y esta mujer, su pareja, lo va a cuidar al hospital, aprovecha para pegarle con el soporte del suero a esa mujer, ¿no? Esa es la lógica del escorpión, no puede Laura, con su naturaleza. ¿Te genera preocupación y te genera temor el ataque con nombre y apellido a periodistas? Yo durante el fin de semana estuve hablando con algunos compañeros míos. Evidentemente, como yo estoy grande, me tienen como diciendo, che, vos que tenés algunas batallas... A ver, yo no soy ni compadrito ni me hago el canchero, pero miedo no tengo porque y sugiero que no tengamos ni paranoia ni miedo porque es paraliza y uno no hace lo que tiene que hacer con miedo. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, es que hay colegas que tienen espaldas más anchas que otras, ¿no? Para bancárselo. Es verdad lo que dice Macri, me parece muy interesante. No solamente la censura se ejerce prohibiendo, sino también estando libre de acoso, ¿no? Porque hay gente que no todo el mundo tiene la misma espalda para bancarse que en las redes, y te digo que en el caso de las mujeres es doblemente peor, ¿no? Te agreden por tu condición de mujer, te dicen que sos horrible, que sos un vagarto, que sos, bueno, cosas peores que te imaginas y no me atrevo a repetir acá en público. Y eso puede ser muy inhibitorio. No todo el mundo tiene con qué bancarse eso. De hecho, hay políticas, es el caso de, no quiero mencionarlas porque tal vez no quieren ser mencionadas, que se han corrido de la escena políticas opositoras por las barbaridades que decían de ellas como mujer, que te genera vergüenza y te inhibe. Bueno, eso censura. Y hablando de barbaridades, Laura y Jorge Macri, lo que publicó, en el contexto que lo publicó Victoria Donda, ¿lo puedes poner por favor para que lo compartamos? Me parece que también da para reflexionar y para poner un límite, ¿no? Victoria Donda escribió en un artículo que publica Infobae, la pistola en la cabeza de Cristina
es la pistola en la cabeza de nuestra democracia, es la pistola en la cabeza de nuestro pueblo y las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, los Granata y los López Murphy. Bueno, es más de lo mismo, insisto. Digamos. Están pidiendo la renuncia, ¿no? Ustedes... sí, seguramente Waldo, que va a estar con ustedes después, tiene más información. Ay, no, me olvidé de saludarlo, Waldo, estaba en la mesa también. Perdón, buenas noches, Waldo. ¿Cómo le va, Luis? Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Sé que en el Congreso se estaba planteando una movida en ese sentido. De nuevo, el kirchnerismo plantea la confrontación, el odio, la división, la grieta de manera sistemática y constante. Ahora se quieren vestir de, digamos, de ovejitas buenas, de corderos. Pero todos sabemos que debajo de esa piel de cordero hay un lobo que está intentando sostener el poder como sea. Como sea. Si no pueden ganar, van a tratar de evitar que otros ganen. Si no logran administrar el poder con libertad, van a coartar esas libertades. Una demostración fue lo que ocurrió toda esta semana. Insisto, creo que pocas veces hubo una reacción tan veloz, porque además hoy las redes lo permiten de esta manera, de repudio. Nos podrían haber convocado de otro lugar, como lo hizo Alfonsín en el 91. Sí, muy diferente. Podemos muy recordar diferente. Eso. Esa imagen de austeridad, de cuidado. De no aprovechamiento político. De no... Cero. Perdón, hay una información de último momento. Urgente, ¿la damos, por favor? Dale. Es una nota que firman nuestras compañeras de La Nación, Candela Ini y Paz Rodríguez Miel. Atentado a Cristina Kirchner. La justicia sospecha que el atacante no actuó solo y decretó el secreto de sumario. Nos había adelantado algo Hernán Capielo en el pase entre Especial Domingo y La Cornisa. La justicia federal sospecha que Fernando Sabac Montiel tuvo cómplices. La jueza escuchó como testigos a los peritos que manipularon el teléfono del agresor para determinar por qué se reseteó al estado de fábrica, así se dice, al estado de fábrica. A ver, ¿lo puedo saludar a Daniel Santoro y preguntarle qué significa esto? Daniel, buenas noches. Contame, gracias por venir, contame un poco qué significa esto y después nos metemos dentro de un rato en la investigación propiamente dicha. Dale. Bueno, acá son dos temas porque la jueza y el fiscal están cruzando 40 cámaras de seguridad de las cámaras de televisión. Ajá. Y han encontrado imágenes de personas del entorno de Sabac, que creen que son personas del entorno de Sabac. Entonces, segundo paso, ahora están cruzando los teléfonos de esas personas del entorno de Sabac Montiel para ver si estaban localizados por las antenas de los celulares ahí en las cercanías del departamento de Cristina en La Recoleta. Entonces, ese es un tema. Y otro tema del reseteo del celular es otra cosa que si querés te lo cuento ahora o después, como vos quieras. Dale, contanos. Bueno, el tema es que cuando lo detienen, la Policía Federal hace lo que se hace siempre, que es llamar a un testigo, sacar el celular al detenido, sacar el chip, meterlo en una bolsa hermética de nylon y llevarlo al juzgado. Cuando llegan al juzgado al día siguiente para la declaración indagatoria de Sabac Montiel y está presente el defensor oficial, se abre, le piden el código para abrirlo, se negó Sabac Montiel. Entonces, al día siguiente deciden mandarlo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tiene un software más moderno para Bueno, y en ese paso es que se abrió el celular, se reseteó a la condición de fábrica y se perdió. Entiendo perfectamente. Agustina, me decías que Dalbón dio una información. Bueno, yo, con todo respeto, viniendo de Dalbón, yo dudo de todo. Pero ¿qué dijo Dalbón, el abogado de la presidenta? Dijo puntualmente que no se trató de un hecho aislado, que no actuó solo, que de hecho mañana podría llegar a haber novedades, que tienen nombres y apellidos que podrían llegar a sustentar esto, que de hecho va en línea con lo que leías vos recién. Pero, que no actuó perdón, solo. yo quisiera preguntarle algo a Daniel Santoro. ¿Le puedo consultar algo de lo que acaba de decir? Sí, claro, que me Laura, parece grave. Dale. No, bueno, de lo que vos decís, Daniel, y también de la nota de nuestras colegas, se deduce que el sobre que contenía el celular de Montiel, cuando llega a la policía aeroportuaria, estaba abierto.
abierto. Es decir, alguien había violado el celular y lo había, digamos, Bueno. vaciado de algún modo. ¿No está involucrado en eso entonces, o no podríamos pensar la Policía Federal? Bueno, hay una muchas cosas cadena que de se custodia. pueden... ¿Cómo? Yo te La digo, cadena- después de claro. leer el tuit de Tailade diciendo, saquen al fiscal Carlos Rívolo, que yo creo que es una garantía para esta causa de imparcialidad, profesionalismo, yo ya puedo dudar de todo. Déjame que le haga una última pregunta a Jorge Macri. Menos mal que le sacaron la custodia de la ciudad y volvió la Policía Federal, porque si no, si esto sucedía con la custodia del gobierno de la ciudad, yo no sé qué pasaba en Argentina. Bueno, la custodia igual siempre les tocaba. Siempre fue algo, ello, pero sí, digo que sí. está claro que la zona toda estaba siendo controlada por la policía en función de las órdenes del juez Gallardo, inclusive. Igual, de nuevo, quiero dejar en claro, yo separo muy claramente el hecho, que sigo repudiando, tenga la raíz que tenga ese hecho, de toda la manipulación posterior. Y quiero decirle a los argentinos que vamos a estar muy atentos a esto. Vamos a estar muy finos observando cómo se comporta el kirchnerismo. Es un momento de mucha criticidad, de mucho dramatismo, donde la gente la está pasando muy mal en su día a día, y entiendo que las problemáticas de la gente seguramente, pasado el episodio del viernes, ya vuelven a ser las del día a día, Sí, el claro. no poder llegar a fin de mes, que se acabe el mes el 15. De hecho, hoy acaba, después vamos a desarrollar eso, Massa acaba de anunciar un dólar soja de alrededor de 200 pesos, después vamos a conversar sobre eso. Digo, ahora, es muy importante que todos los que tenemos responsabilidad, ustedes, Sí. la justicia, nosotros como oposición, como decías vos antes, Luis, no tengamos miedo. Es un momento de estar muy firmes, porque lo que está en juego es la libertad, Muy bien. es el futuro, y me parece que es importante decirle al Muy ciudadano en general que hay una red de contención, que somos todos nosotros y lo vamos a hacer con seriedad. Gracias, ministro Jorge Macri. Muchas gracias, doctor. En un rato más vamos a estar con Miguel Ángel Pichetto, pero ahora mismo me voy a ir a la mesa porque vamos a meternos en la causa, en su aspecto instrumental, logístico, muchas dudas.